Imagina un imperio tan vasto que, durante siglos, pareció imposible de destruir. Un mundo donde las carreteras conectaban continentes, donde las leyes moldeaban civilizaciones y donde una sola ciudad dictaba el destino de millones. Pero aquí surge la pregunta que nunca deja de inquietarnos. ¿Cómo pudo caer algo tan grande? Hoy vas a descubrir no solo cómo Roma ascendió hasta convertirse en el corazón del mundo, sino también el secreto oculto detrás de su colapso. Un secreto que muy pocos conocen. Porque lo verdaderamente desconcertante es que Roma no cayó como creemos, ni por una invasión repentina, ni por una única decisión fatal. Su historia es un rompecabezas, y algunas piezas revelan un misterio que todavía nos afecta hoy. Más adelante verás cómo un detalle aparentemente insignificante en su origen anticipó la tragedia final del imperio. Pero antes, necesitas ver cómo un pueblo pequeño, rodeado de enemigos, se convirtió en la superpotencia más influyente de la antigüedad. Y lo más extraño es que Roma comenzó a morir en el mismo instante en el que alcanzó su mayor gloria. Comencemos. Durante siglos se dijo que Roma nació del mito de Rómulo y Remo, amamantados por una loba a orillas del Tíber. Pero si dejamos atrás la leyenda, aparece una historia más compleja y, en cierto modo, más sorprendente. Roma surgió en un pequeño conjunto de aldeas, ubicadas sobre colinas que parecían no tener nada especial, aunque escondían una ventaja decisiva. La realidad es que aquel lugar era una intersección clave entre rutas comerciales, pasos naturales y un río que permitía el transporte sin exponer a la ciudad al mar abierto. Ese detalle, aparentemente menor, les daba una ventaja estratégica invisible. Podían comerciar sin ser fácilmente atacados por potencias marítimas. Y aquí aparece el primer giro. Esa misma mezcla de aislamiento y conexión permitió que Roma desarrollara una capacidad militar casi sin precedentes. Lo más curioso es que Roma no nació poderosa, nació frágil, rodeada de pueblos rivales que la amenazaban constantemente. Y esa fragilidad obligó a los romanos a crear un sistema social basado en la disciplina militar y la unidad interna. En otras palabras, su debilidad fue precisamente su mayor fortaleza. Pero lo interesante llegará después, porque ese instinto defensivo, que en un principio los salvó, terminaría transformándose en un impulso de conquista que desbordaría su propio control. Y es ahí donde empieza el verdadero ascenso de Roma. Un ascenso que nadie, ni siquiera sus vecinos, pudo prever. Roma pasó de ser una ciudad-estado más a convertirse en una máquina de expansión que parecía no conocer límites. Y lo hizo gracias a una fórmula tan simple como brutal: integrar lo útil y destruir lo peligroso. Cada pueblo derrotado se convertía en parte del engranaje romano, ya fuera como aliado, como provincia o como fuente de recursos. Pero ¿sabes qué es lo más extraño? Roma ganaba incluso cuando perdía. El ejemplo más claro son las guerras púnicas. Aníbal, el legendario general cartaginés, cruzó los Alpes con elefantes y arrasó Italia durante años. Hubo momentos en los que estuvo a un solo paso de destruir Roma para siempre. Y sin embargo, la ciudad no cayó. La razón es fascinante. La estructura política y militar romana estaba diseñada para sobrevivir al desastre. Cuando Roma sufría una derrota, no se desmoronaba, se reorganizaba, reclutaba más tropas y volvía al combate con más determinación que antes. Esa resiliencia casi mecánica fue la clave de su expansión. Pero aquí llega uno de los giros más inesperados: la derrota que, en lugar de debilitarlos, consolidó su poder. Durante la Segunda Guerra Púnica, Roma perdió batallas gigantescas como Canas, donde decenas de miles de soldados murieron en un solo día. Sin embargo, esa tragedia obligó a Roma a rediseñar por completo su manera de combatir, adoptando estrategias más flexibles, más calculadas y más agresivas. Paradójicamente, perder fue lo que los hizo imparables. Este ciclo de destrucción y renacimiento convirtió a Roma en una potencia mediterránea.
Pero más adelante verás cómo este impulso expansionista creó un sistema tan grande que ni siquiera Roma pudo controlarlo. Y es aquí donde empieza a formarse la paradoja del imperio que parecía eterno, pero que ya acumulaba grietas invisibles. Llegamos entonces al momento más brillante de Roma, la Pax Romana. 2 siglos de estabilidad relativa en los que florecieron la ingeniería, la ciencia, el comercio, la arquitectura y la cultura. Los acueductos abastecían ciudades enteras. Los caminos atravesaban continentes y un ciudadano romano podía viajar desde Britania hasta Siria, bajo las mismas leyes y la misma autoridad. El secreto de esta estabilidad combinaba poder militar, administración eficiente y una red de servicios públicos que mantenía a la población relativamente satisfecha. Pero surge una contradicción fascinante. Esa paz estaba sostenida por una violencia brutal en las fronteras. La calma en el centro era posible gracias al conflicto constante en la periferia. Y llega ahora un dato sorprendente. Las carreteras romanas no solo eran una maravilla logística, funcionaban como una forma primitiva de control mental colectivo. Al conectar regiones lejanas mediante rutas seguras, Roma moldeó la idea de un territorio unificado, inevitable, ordenado. Una ilusión de permanencia fabricada a golpe de cal, piedra y sudor. Pero lo realmente extraño aparecerá después, porque esas carreteras que hacían al imperio tan eficiente también se convertirían en puertas de entrada para invasiones, migraciones y ejércitos rebeldes. La infraestructura que consolidó la grandeza de Roma sería con el tiempo una de las razones de su vulnerabilidad. Y si te parece contradictorio, espera a ver lo que ocurrió cuando la estabilidad se rompió, porque el siglo III d.C. marca el inicio de una crisis tan profunda que casi aniquila al imperio entero. El siglo III fue una época de caos absoluto. El imperio enfrentó crisis económicas, guerras civiles, rebeliones internas, epidemias devastadoras y un colapso casi total de la autoridad central. Y aquí llega un dato fuerte. Hubo décadas en las que Roma tuvo prácticamente un emperador por año, a veces incluso varios emperadores simultáneos, compitiendo por el mismo trono. La política romana se convirtió en una ruleta mortal donde el poder duraba lo que duraba la lealtad del ejército. Y cuanto más intentaban salvar el sistema, más lo debilitaban. Cada general que tomaba el trono necesitaba recompensar a los soldados que lo apoyaron, vaciando el tesoro imperial y generando inflación. Cada reforma militar creaba nuevas tensiones en las fronteras. Cada esfuerzo por estabilizar el imperio generaba fracturas inesperadas. Aquí surge uno de los momentos más decisivos, la gran reforma de Diocleciano. Dividió el imperio en varias administraciones para hacerlo más eficiente, creando la llamada tetrarquía. Era una idea brillante, pero escondía un efecto secundario devastador. Al dividir el poder para proteger Roma, también dividió su identidad política. Lo más extraño es que esta reforma, diseñada para salvar el imperio, terminó acelerando la separación entre Oriente y Occidente. Un imperio que necesitaba unidad para sobrevivir quedó condenado a una fragmentación progresiva. Y aún así, lo peor todavía estaba por venir. A finales del siglo IV y comienzos del V, los pueblos germánicos comenzaron a moverse dentro y alrededor del imperio. Pero la imagen de hordas salvajes destruyendo Roma es demasiado simple. Muchos de esos pueblos no querían destruirla, querían entrar en ella, participar de su riqueza y su protección. Roma no cayó por un golpe final, sino por una lenta desintegración interna. Y aquí llega una revelación poco conocida. La caída fue más administrativa que militar. El imperio occidental ya no podía sostener su enorme maquinaria. Las provincias dejaron de enviar recursos, los ejércitos dejaron de recibir paga y la autoridad central dejó de tener control real sobre gran parte del territorio. Pero lo más sorprendente es la figura del último emperador, Rómulo Augustulo, un niño, un adolescente sin poder real, sin ejército, sin la más mínima comprensión de que gobernaba un mundo que ya no existía.
fue depuesto sin violencia y enviado a vivir una vida tranquila. Así de silenciosa fue la caída de Roma. Pero cuidado, esta no es la conclusión, porque aunque las instituciones colapsaron, la idea de Roma siguió respirando bajo otras formas, y ese legado es mucho más inquietante y profundo de lo que imaginas. Tras la caída de Occidente, el mundo romano no desapareció, simplemente cambió de forma. Las leyes romanas siguieron vivas, el latín se transformó en las lenguas romances y la Iglesia heredó estructuras administrativas del imperio. Incluso los nuevos reinos germánicos gobernaron usando como modelo las instituciones romanas. Aquí llega un dato sorprendente. Cada vez que un imperio moderno ha querido proclamarse heredero universal, desde el Sacro Imperio hasta las potencias coloniales, lo ha hecho evocando la sombra de Roma. Incluso hoy, en nuestras ciudades, nuestros códigos legales, nuestras ideas de ciudadanía y autoridad, seguimos respirando el eco romano. Y quizá aquí se encuentra la reflexión más profunda. Tal vez Roma no cayó, tal vez simplemente se disolvió en nosotros. Somos, en cierto sentido, los herederos invisibles de un imperio que aún vive en la forma en que pensamos el poder y la historia. Los imperios no mueren de un día para otro, se transforman, mutan, se diluyen en nuevas estructuras que a veces olvidan su origen. Roma cayó, sí, pero también renació una y otra vez en cada civilización que quiso replicar su grandeza. Y si quieres entender por qué los imperios se elevan, se expanden y finalmente se deshacen, te invito a seguir explorando conmigo, porque la historia de Roma es solo el comienzo y lo que verás en el próximo video podría cambiar para siempre tu manera de entender el poder, la memoria y el paso del tiempo.